Pastor, es que es culpa del diablo. No solamente es culpa del diablo, es culpa que esa persona no tenía dominio propio. A tu vida solamente entra lo que tú permites. Amigo, por favor, Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25. Gloria a Dios. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera, por segunda vez. Bienvenidos. Todos los hermanos que habitualmente vienen, bienvenidos. Todos los que se conectan desde redes sociales, bienvenidos. Quiero darle gracias a Dios porque a pesar de que hace calor, estamos aquí en la casa de Dios. Amén. Estamos trabajando para que pronto poder tener toda la comodidad para continuar sirviendo al Señor de mejor manera. Amén. Bueno, leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Repito, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hoy vamos a hablar acerca del dominio propio. El domingo pasado estuvimos hablando de la autoridad espiritual, pero el dominio propio es fundamental para que nosotros podamos tener autoridad espiritual. Cuando aquí se habla de que como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, yo siento gente hablando. Vamos a hacer silencio, por favor. Gracias. Cuando aquí se habla de que una ciudad como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, debemos tener en cuenta que una ciudad sin murallas, sin muros, en el mundo antiguo, era una ciudad que estaba completamente desprotegida y que en cualquier momento un enemigo, por débil que fuera, podría dominarla. Cuando tenemos esto en cuenta, nos damos cuenta que cuando el hombre no tiene rienda, es decir, no tiene dominio propio, se constituye una persona que es fácil de gobernar, una persona que otro puede someter fácilmente, una persona que permanece vulnerable, una persona que cualquier cosa va a causar inestabilidad en su vida, en su familia, en su economía y en todas las áreas de su vida. Cuando se habla de murallas, las murallas representan protecciones, límites, pero sobre todo estabilidad a esas ciudades que eran cubiertas por las murallas. Así como esas ciudades tenían murallas, y yo creo que para nosotros como cartageneros no es difícil entenderlo porque tenemos una ciudad que tiene murallas. Nuestra ciudad antigua tenía murallas no porque ellos querían poner esas piedrecitas ahí o porque las encontraron, no. De hecho duraron muchos años construyendo esas murallas, pero esas murallas eran para proteger y salvaguardar la ciudad. Ahora, cuando el hombre no tiene dominio propio, es como una ciudad sin murallas, una ciudad que cualquiera puede entrar, una ciudad que cualquiera puede invadir, una ciudad que no está protegida. En la antigüedad era muy común que bandas criminales, que unos pueblos quisieran invadir a otros, pero lo único que resguardaba a los pueblos de ser invadidos eran las murallas, eran los muros. Por eso la gente prestaba mucha atención a establecer esos muros. Vemos ciudades cuyos muros
fueron famosos desde la antigüedad, por ejemplo, la antigua Troya. Y Troya era una ciudad que era impenetrable, una ciudad en la que nadie podía entrar cuando ellos cerraban. Y muchos enemigos quisieron destruirla a lo largo de su historia, pero nunca pudieron. Solamente hubo cabida para destruirlo cuando ellos permitieron que un caballo, una figura de un caballo gigante que estaba lleno de hombres, lo dejaron entrar y desde adentro entonces fue que lo destruyeron. Mientras tú tengas tus murallas bien establecidas, tú vas a tener una vida segura espiritualmente, vas a tener una vida segura emocionalmente, vas a tener una vida segura en tu ámbito familiar, en tu ámbito económico y en todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿en qué consiste el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de la capacidad que ha sido dada por Dios para poner rienda, para poner control a nuestro espíritu, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestros deseos. El dominio propio, aunque me den ganas de hacer lo incorrecto, siempre me va a llevar a hacer lo correcto. El dominio propio me va a llevar a permanecer bajo el gobierno de Dios. Y yo quiero que usted sepa algo: cuando un cristiano, cuando alguien vive bajo el gobierno de Dios, esa persona puede gobernar su vida. Cuando usted está fuera del gobierno de Dios, usted cree que usted está gobernando su vida, pero realmente no la está gobernando. La Biblia enseña que el que hace pecado es esclavo del pecado. No, yo estoy viviendo mi vida. Tú crees que estás viviendo tu vida, pero realmente el que puede vivir la vida es el que vive gobernado por Dios. Amén. Cuando nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios, tendremos una vida que está segura en Él. Una vida donde no hay inestabilidad. Una vida no quiere decir que sea carente de problemas, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Amén. Ahora, es importante que después de este mensaje, usted y yo podamos identificar qué áreas de nuestra vida están carentes de murallas, qué áreas de nuestra vida necesitan que nosotros le pongamos dominio propio. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a veces nuestra lengua necesita dominio propio. Pastor, explíqueme, ¿cómo así que mi lengua necesita dominio propio? A veces nuestra lengua lo necesita, porque nos pasa algo pequeño, nos sucede algo que no nos gusta, algo que de pronto no es confortable para nosotros, y lo que sucede es que contestamos de cualquier manera. Lo que sucede es que salimos al paso diciendo palabras que hieren a otros, palabras que dañan, palabras que marcan, palabras que crean traumas en las personas de nuestro alrededor. Mire, cuando tenemos dominio propio, a nosotros no nos gobierna la ira. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, verso 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tenemos que aprender a ponerle murallas a nuestro carácter. Tenemos que aprender a ponerle murallas a nuestra lengua. Tenemos que aprender a ponerle murallas a nuestras emociones. Tenemos que aprender a ponerle murallas a nuestra vida sexual. Tenemos que aprender a ponerle murallas a nuestra mayordomía, a la manera en que administramos los recursos. Tenemos que aprender a ponerle murallas a nuestros hijos también, a nuestra familia, porque precisamente, escúcheme, cuando no tenemos límites,
cuando no hay dominio propio en esas áreas de nuestra vida, cualquier cosa puede venir a invadirnos. Cualquier cosa puede venir a gobernarnos, cualquier cosa puede venir a derrotarnos, cualquier cosa puede venir a atacarnos y puede causar daños graves en nuestra vida. Mire, el dominio propio radica en que podemos nosotros controlar, coordinar, gobernar las cosas que llegan a nuestra mente, las cosas que llegan a nuestro corazón y aún las cosas que quieren salir por nuestra boca, las cosas que queremos hacer con nuestras manos. El dominio propio nos ayuda a que podamos nosotros realmente gobernar nuestra vida estando bajo el gobierno de Dios. El hombre puede creer que él gobierna su vida, pero si el gobierno de Dios no está en tu vida, realmente tú no gobiernas nada, te van a gobernar otras cosas. Pastor, pero ¿qué dificultades tienen aquellas personas que no tienen dominio propio? Las personas que no tienen dominio propio, recuerde que son vulnerables. Son personas que en cualquier momento su vida emocional, su vida espiritual, su vida económica, su vida familiar, todas las áreas que comprenden su vida, pueden estar en peligro. Mire, cuando no tenemos dominio propio, tenemos reacciones que rompen relaciones, como la ira, como la contienda, como el chisme. La Biblia dice que si alguno de nosotros se cree espiritual o se cree sabio, refrene su lengua. Porque podemos tener una cabeza llena de versículos. Podemos haber estado sentados 4.400 cultos aquí. Pero si no refrenamos nuestra lengua, quiere decir que el gobierno de Dios todavía no está en nuestra vida. Una evidencia que el gobierno de Dios está en tu vida es que tú tienes dominio propio en tu lengua. Y tú no dices todo lo que piensas. Tú primero piensas si conviene, si edifica y si no te trae problemas. La Biblia dice que el hombre tiene que ser pronto para oír y tardo para hablar. Es importante, amados hermanos, que entendamos que cuando tenemos dominio propio, gracias. Cuando tenemos dominio propio, nuestras relaciones con los demás van a ser relaciones estables, van a ser relaciones que no andan en crisis. Pero cuando yo no tengo dominio propio, cuando yo no puedo controlar la ira, cuando yo no puedo controlar el enojo, cuando yo no puedo controlar esos deseos que a veces vienen a nuestra mente, entonces todas las relaciones a mi alrededor van a estar en peligro. Las relaciones con mis hijos, la relación con mi pareja, la relación con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con la gente de la iglesia. Tenemos que aprender que no podemos dar rienda suelta a nuestra ira. Hay momentos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Hay momentos donde alguien produce en nosotros rabia, produce en nosotros ira. Pero cuando tú tienes dominio propio, tú no le rompes los platos a tu mamá, ni a tu esposa, ni tiras caldero, ni tiras abanico, ni partes televisor, ni sales a la calle a gritar. No, tú te puedes controlar porque tú estás sometido a Dios y como tú estás sometido a Dios, puedes someter tu carne. Guille Ávila decía, un hombre con más de 60 años de ministerio, decía, hermano, si hay algo más malo que el diablo, se llama la carne. ¿Se llama cómo? Y esta carne quiere gobernar sobre nosotros. Esta carne quiere llevarnos a insultar, quiere llevarnos a pelear,
quiere llevarnos a pagar mal por mal, quiere llevarnos a darle su merecido a la gente. Pero cuando tú tienes dominio propio, tú puedes gobernar tu carne y puedes decirle a la carne, aunque tú quieras eso, no lo voy a hacer, porque a mí me gobierna Dios. Ahora, cuando no tienes dominio propio, tú vives bajo una vulnerabilidad constante, como una ciudad que no tiene muralla y que cualquiera puede entrar. ¿Por qué los países tienen fronteras? Una de las razones por las cuales los países, las naciones todavía tienen fronteras y controles migratorios es porque quieren controlar quién entra y quién sale. Ellos quieren saber quién está dentro del país y quién no. Cuando no tenemos dominio propio, cualquier tentación puede entrar a nuestra vida. Usted ve que hay personas que tenían cierto tiempo de matrimonio. Un matrimonio aparentemente bien, le decían a su pareja, yo te amo, tú eres lo más lindo, no hay nadie como tú. En este mundo pueden haber muchas, pero tú eres la reina. Y le decían todo eso a su pareja. Tú eres el ñame que espesea mi mote de queso, todo eso, todas esas cosas. Pero un día tuvieron la oportunidad. Hubo alguien que se acercó, alguien que le peló el diente, alguien que le hizo una propuesta y cayeron. Pastor, es que es culpa del diablo. No solamente es culpa del diablo, es culpa que esa persona no tenía dominio propio. A tu vida solamente entra lo que tú permites. Satanás no te puede meter nada a la fuerza. Cuando alguien cae es producto de que no tuvo dominio propio. Se necesita el dominio propio para que tu hogar permanezca. Se necesita el dominio propio para que en tu hogar haya bendición. Se necesita el dominio propio para que la presencia de Dios habite en ti y en tu casa. El dominio propio nos va a llevar a que cuando somos expuestos a tentaciones, poder decir no. El dominio propio nos va a dar la facultad, la fuerza para resistir los ataques del enemigo. El dominio propio nos va a facultar para ejercer autoridad espiritual. Hay cristianos que le dicen al diablo, fuera de mi casa. Y el diablo le dice, pero tú me invitaste. Tú fuiste quien me abrió la puerta. Y no es nada que el diablo entre, sino sacarlo yo. Cuando nosotros tenemos dominio propio, tenemos los siguientes beneficios. Uno de ellos es estabilidad y paz. Cuando usted tiene dominio propio, usted vive en paz, porque usted está bajo el gobierno de Dios. Y como usted está bajo el gobierno de Dios, nada le falta. Jehová es mi pastor y nada ¿qué? Cuando él dice que Jehová es su pastor, está diciendo, yo estoy bajo el gobierno de alguien. Hay alguien que me cuida. Yo no voy donde yo quiero, yo voy donde Él me permite. Yo no como donde yo quiero, yo como donde Él me lleva. Yo no bebo donde yo quiero, yo bebo donde Él me lleva a beber. El dominio propio produce en nosotros que cada día progresemos. Quien tiene dominio propio va a tener una vida cristiana, una vida espiritual de constante progreso. Pero el que no tiene dominio propio, aunque quiera progresar, siempre estará arruinado espiritualmente, emocionalmente y materialmente. El dominio propio va a producir en nosotros que podamos recibir recompensas eternas. Que las promesas de Dios se manifiesten en nuestra vida.
Hay mucha gente que conoce las promesas de Dios, pero muy pocos son los que viven las promesas de Dios. Promesas de libertad, promesas de sanidad, promesas de que mi casa y yo serviremos al Señor, promesas que aunque el enemigo venga contra ti como río, Jehová levantará bandera a tu favor. Ojo, te voy a poner el ejemplo de ese verso. Aunque el enemigo venga a mí como río, dice Jehová, ¿levantará qué? Levantar bandera era lo primero que hacían los pueblos cuando llegaban a un territorio que ellos querían conquistar. Cuando Colón llegó aquí a América, lo primero que hizo fue bajarse del barco, no ver que las indias no tenían brasieres, no. Lo primero que él hizo fue clavar una bandera y decir, aquí manda el rey de España. Y esto es territorio español de ahora en adelante. Si queremos que Dios nos defienda, tenemos que estar bajo el gobierno de Dios. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestra vida. La gente cree que darle el dominio a Dios de nuestra vida es perderlo. Pero aquí en el Evangelio, perdiendo es como se gana. Cuando tú pierdes el control de tu vida y se lo entregas a Dios, es cuando realmente tú vas a recibir el control de tu vida. Es cuando la mano de Dios estará contigo y te sostendrá en todo tiempo. Ahora, ¿qué victoria necesitas tú? ¿Qué cosa le estás pidiendo a Dios? Quiero que tengas claro ahora que la única manera en que se obtienen las victorias en Cristo es dándole a Él el gobierno de nuestra vida. Entrégale todo. Él dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Cuando queremos fortalecer el dominio propio en nuestra vida, mira, hay personas que no tienen dominio propio para venir a la iglesia. Y usted se levantó y dice, ay, hoy es domingo, hoy hay culto. Pero la cama te dijo, quédate otro ratico. No, la cama no, la carne. Quédate otro ratico, mira, el aire está sabroso, allá hace calor. Y usted no tuvo dominio propio para estar aquí esta mañana. O usted no tuvo dominio propio para venir a uno de los servicios. El dominio propio, escúcheme bien, no siempre nos va a servir para hacer lo que nos provoca, pero siempre nos va a servir para hacer lo que nos conviene. Repito, siempre te va a llevar a lo que a ti realmente te conviene. Tener dominio propio es poder permanecer firme aún en medio de las tentaciones. Tener dominio propio te va a llevar a pararte firme, no importa cuál viento o cuál mar esté tratando de hacerte caer. Mire, cuando yo me convertí al Evangelio, yo todavía sentía deseo de pecar. Y habían cosas muy puntuales que cuando yo me exponía a ellas, me daban ganas de no regresar a la iglesia. Me daban ganas de seguir en lo mismo. Pero un día, nunca se me olvida, ahí adentro arrodillado le dije, Señor, yo no puedo dejar el alcohol. Yo no puedo dejar esto. No puedo dejar esto otro. Pero si tú puedes hacerlo en mi vida, yo estoy dispuesto. Y le entregué a Dios esas cosas que me esclavizaban. Le entregué a Dios esas cosas que yo no podía gobernar. De pronto tú no puedes controlar tu lengua. De pronto tú tienes la lengua más rápida del oeste cartagenero. Pero si tú le entregas eso a Dios, créeme que Él te va a ayudar.
¿Cuál es el problema? Que no se lo entregamos nunca. Ese es el problema. Cuando tú no le entregas a Dios las cosas que te gobiernan, las cosas que te están llevando a pecar, a alejarte de Dios, a dañar tu familia. Hay hombres que al principio de la relación halagaban a su esposa, pero ahora lo único que hacen es quejarse de ella. Y eso daña el corazón de las mujeres. Y si es al revés, también eso daña el corazón de los hombres. Tenemos que tener el dominio propio, no para juzgar nuestra pareja, sino para ayudarla a edificar. Para ayudarla a que cada día sea mejor. No es que vamos a tapar el sol con las manos, no. Pero hay maneras en las que usted puede corregir y causar buenas cosas en su esposa sin necesidad de sacarle sangre a su corazón, sin necesidad de dañarla. Sí es posible. El dominio propio requiere abstinencia. Sin abstinencia no hay dominio propio. Vamos a la primera carta a los Corintios capítulo 9, por favor. Versículo 25. Primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 25. Dice aquí la palabra: todo aquel que lucha, está hablando de los atletas, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando, y en los versos anteriores, que los que corren en el estadio, está hablando de eso, de los que compiten en las Olimpiadas para obtener un premio. Y él está haciendo de manera metafórica, está diciendo, así como ellos se abstienen de muchas cosas, nosotros tenemos que abstenernos si queremos recibir la corona que Dios tiene para nosotros. Mire, si algo se necesita en el deporte, más que talento, se llama disciplina. Hay gente que en el principio no era talentosa, pero se esforzaron, fueron disciplinados, y gracias a esa disciplina llegaron lejos. Cuando él habla aquí y dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene, cuando está hablando de abstenerse, está hablando de cohibirse de hacer ciertas cosas, de cohibirse de estar en ciertos lugares, de cohibirse de ciertas relaciones, de cohibirse de decir algunas cosas que nos provoca decir, de hacer cosas que nos provocan, de pensamientos que llegan y sobrevuelan el aeropuerto de nuestra mente, pero que nosotros, si tenemos dominio propio, no los dejamos aterrizar. Cuando está hablando de abstenerse aquí, está diciendo, ellos no permiten, ojo, ellos no permiten que algunas cosas lo desvíen de lo que quieren hacer, porque nosotros nos dejamos desviar fácilmente. Mire, en la vida espiritual, si usted quiere tener una vida espiritual firme, hay que aprender a enfocarse. Pastor, ¿enfocarme en qué? En agradar a Dios, en obedecer a Dios, más que a mis voces internas. Porque a veces las voces nuestras nos dicen, ay, quédate durmiendo, te lo ves por YouTube. Pero usted dice, mejor es estar un día en su casa que mir. Usted se acuerda de lo que decía el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios.
Usted se acuerda que usted no puede dejar de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Y entonces usted se levanta por encima del sueño, por encima de las dificultades, por encima de cualquier cosa y tiene el dominio propio para venir a la iglesia. Amén. Pablo sigue diciendo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Cami, ven acá, pasa un momentico rápido. Cami, en algún momento, yo recuerdo, Cami, que te firmaron los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Y te dejaron aquí en Cartagena. Por un tiempo nada más. Pero después te llamaron, ¿verdad? Y te concentraron en un lugar, ¿correcto? ¿Para dónde te llevaron? A Dominicana, San Pedro de Macorís. ¿Y te dejaron en la calle o te metieron en algún lugar? No, tenía que estar en un complejo 24/7. 24/7, ¿a qué hora te levantabas? Lo más tarde que me levantaba era a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora te acostabas? A las 10 de la noche teníamos una regla que teníamos que estar dentro de la habitación, si no nos multaban. ¿Y comías lo que a ti te daba la gana o lo que ellos te ponían? Lo que ellos le ponían a uno. ¿Y qué hacías en el día? Entrenar, practicar, descansar, estudiar inglés también en las tardes, porque ellos así lo determinaron. Ok, o sea, entonces tú te sometías a toda esa disciplina porque tú querías llegar a las grandes ligas, ¿verdad? Amén. Entonces, dése cuenta, él se sometió, gracias Cami, él se sometió a todo eso porque él quería en algún momento llegar a cierta posición en el deporte. A veces nosotros creemos que la vida espiritual la podemos vivir como sea, pero la vida espiritual necesita disciplina. Necesita que yo tengo que congregarme en un lugar, que yo tengo que orar, que yo tengo que consumir la palabra de Dios, que yo tengo que dejar que la palabra de Dios me transforme, pero que también debo abstenerme de algunas cosas que lo que van a hacer es debilitar mi parte espiritual. Una de esas cosas son las relaciones tóxicas, las relaciones con personas que no te acercan a Dios, sino que te alejan de Él. Pastor, ¿quiénes son las personas que nos alejan de Dios? Los que te refuerzan la oportunidad de pecar, los que hacen que tu fe mengüe, las personas que en vez de hablarte de las cosas de Dios y de las cosas buenas, te invitan a tomar. El que te invita a tomar licor no te está invitando a que estés más cerca de Dios, te está invitando a que te alejes más de Él. La mujer que te invita a su casa sabiendo que tú tienes esposa, no te está invitando porque quiera el bien para ti. En el fondo, quiere destruirte. No, pastor, pero ella me dice papi. Te dice papi y después te dirá pedazo de viejo. Cuando ya estés destruido y nadie te quiera. Cuando estés como el coco, rayado, pelado y exprimido. Entonces te tirarán como el afrecho en la basura. Se cayó el satélite. Mire, si usted quiere dominio propio, el dominio propio se empieza a obtener en cosas pequeñas. Por ejemplo, usted se debe determinar en el día un espacio para orar, un tiempo que usted fije para orar. Empiece organizando esa parte. Busque primeramente el reino y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Establezca un tiempo, un plan diario para usted acercarse a Dios. Un plan diario para orar. Yo les puedo hablar que dentro de mi plan, apenas yo abro los ojos en la mañana, empiezo a hablar con Dios. Apenas me levanto de la cama, apenas despierto, así siga ahí acostado, empiezo a hablar con Él. La primera persona con la que hablo no es mi esposa, no son mis hijos, ni siquiera conmigo mismo. Es mi Padre Celestial. Con Él me conecto. Empiezo a tener comunión con Él. Desde que abro los ojos,
el primer aliento no se lo trae a mi esposa, se lo lleva a él. Y me conecto a él apenas me levanto. Y entro al baño. A mí me fascinan los proverbios, me hablan muchísimo. Y lo primero que hago es buscar el proverbio del día. Y me siento ahí en el sanitario y abro el proverbio. A veces lo pongo en audio y lo escucho, a veces lo leo, dependiendo de cómo tenga los ojos, porque a veces los ojos no me quieren abrir. Y lo pongo y lo escucho y empiezo a meditar. Empiezo mi día con Él, estoy durante mi día con Él y finalizo mi día con Él. Antes de dormirme, otra vez estoy con Él. En el día, en el transcurso de mi día, otra vez estoy con Él. ¿Qué me garantiza estar cerca de Él? Que Él gobierne mi vida. ¿Qué me garantiza estar cerca de Él? Que el diablo no me esté hablando al oído. Que el diablo no me esté seduciendo. Y si acaso se aparece, yo tener la capacidad de decirle, escrito está Satanás. Cristo cuando se levantaba no se iba a pelear con los fariseos, ni se metía en la casa de Lázaro, ni se iba a hablar con María Magdalena. Lo primero que él hacía era apartarse a orar. Si usted quiere dominio propio, empiece su día con Dios. No como un rito, como una relación. Empieza tu día con Él. ¿Sabe qué pasa? Que por los afanes de la vida, nosotros nos levantamos corriendo, nos levantamos tarde y salimos corriendo de la casa a resolver problemas, a pagar deudas, a llevar a los pelados al colegio, a pagar los recibos, a hacer mercado. Y llega la noche y tú no tuviste en todo el día un encuentro con Dios. Quien no aprende a gobernar su tiempo, nunca va a poder gobernar su vida. Aprende a gobernar su tiempo y una de las formas es dándole a Dios el primer tiempo de su día. No es que usted va a hacer la oración del curita del minuto de Dios. No. Entre a su presencia, tenga comunión con Él, póngale a Él los propósitos de ese día, pero sobre todo, deje que Él lo oriente y le muestre cómo hacer las cosas. Necesitamos ordenar y tener un plan breve. Yo le voy a dar un consejo que a mí me ha funcionado. Yo en el día me establezco 5 prioridades. 5 cosas que quiero hacer. Y aquí las escribo. Cuando estoy leyendo, después que termino de leer la Biblia y he orado, digo, bueno, ¿qué cosas voy a hacer hoy? Y yo escojo 5 cosas para hacer en mi día. No cojo 10 ni 20 porque se vuelve irrealizable. Yo quizás no soy tan disciplinado, pero escojo 5 cosas y en esas 5 cosas me enfoco. A veces con mi esposa nos sentamos entre los dos y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ella me manda por WhatsApp y vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y establecemos una prioridad. Y esa prioridad hace que nuestro día sea productivo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos y no hacemos eso? Pasamos todo el día entretenidos y sin rumbo. Mire, es importante también, si usted quiere dominio propio, aprender a manejar la ira. Una de las cosas en las que podemos aprender a manejar la ira es entendiendo que las personas que están a nuestro alrededor también son hijos de Dios. Hay cristianos que amenazan, son sicarios de la fe. Y le dicen a otro, voy a orar para que Dios te corte. Y para que corte tu familia también. Y para que corte esto y para que... Mire, eso se llama brujería carismática. Nosotros no estamos para orar para que Dios corte a nadie. Porque nosotros no somos portadores de muerte. Somos portadores de vida. Pero yo tengo autoridad de parte de Dios, pastor. Sí, pero no tienes dominio propio, lengua pelúa. No tienes. Porque cuando tú tienes dominio propio, tú no quieres el mal para nadie.
Estoy orando que Dios te va a hacer justicia. Nosotros tenemos que orar para que la gente se arrepienta, no para que Dios los molle. Si usted está orando para que Dios corte a alguien, quiero darle una noticia. Usted es brujo. Usted es bruja. Pastores, que estoy orando para que Dios molle a la vecina mía. Cuidado que te mollan a ti primero, ¿viste? El dominio propio nos va a llevar a siempre querer el bien para los demás. Si queremos dominio propio, tenemos que entender que cuando usted lo tiene, usted será bendecido material y espiritualmente. Mira, cuando tú tienes dominio propio en la parte espiritual, tú vas a estar ordenado. El día te va a alcanzar para todo lo que tienes que hacer. Vas a tener murallas que te van a proteger contra los ataques de las tinieblas. Vas a tener el gobierno de tus emociones. Hoy día hay mucha gente que vive gobernado por las emociones. Vienen a la iglesia cuando sienten, pero a la iglesia no se viene cuando sentimos. A la iglesia se viene porque nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Cuando tú tienes dominio propio, hay cosas de las cuales tú te vas a poder abstener para cuidar tu propósito. Pablo decía, hace un momento lo estaba leyendo, que ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice más adelante, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, yo no vivo mi vida de cualquier manera. Yo vivo mi vida sabiendo que hay una meta y que yo quiero llegar. Y dice, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es decir, yo no pierdo mi fuerza, yo no estoy perdiendo mi tiempo, sino que golpeo ¿qué? Nótese que no dice que está golpeando a otro, sino que golpea ¿qué? Ay, pastor, pero es que cada vez que yo veo ese hombre a mí me gusta. Mire, si usted está sintiendo deseo por un hombre diferente a su marido, le tengo una noticia, usted está endemoniada. Usted necesita ser libre. Si yo estoy deseando a otra mujer y no a mi esposa, quiero decirle que estaría endemoniado. Y tengo que orar y pedirle a Dios que me dé la fuerza y que saque ese deseo de mi vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no le entregamos el gobierno a Dios de nuestra vida, sino que quedamos con los deseos reprimidos. Y cuando te dan papaya, ¡pum!, caes. El pecado te quita el dominio propio. El abstenerte de pecar te da dominio propio. El dominio propio, mire, hay personas que en diciembre, el 31, dijeron, este es mi año. Desde el primero estoy en el gimnasio. Desde el primero voy a estar a dieta. Este 1 de enero ya yo voy a tratar la seriedad con Dios. Ya voy a dejar a la mujercita que tengo en la calle. Ya no voy a tomar más fría. Ya desde este 1 de enero todo va a cambiar. Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán. Pero llega el año nuevo y no hay vida nueva, sino vida vieja. Y más tristes los días serán. Cuando tú te conformas a no cambiar es porque no tienes dominio propio. Pero cuando tú te atreves a cambiar, eso evidencia que en tu vida hay dominio propio. Mire, el dominio propio lo necesitamos para todo. Hay momentos donde tú no quieres ir a trabajar, pero tú necesitas dominio propio para decir, tengo que responder por una familia, voy y trabajo. Hay momentos donde el trabajo, un cliente, alguien, te habla mal y tú tienes que tener el dominio propio para controlarte. Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa por allá donde nuestro trabajo era el servicio al cliente. Y en mi caso yo nunca atendía a nadie feliz,
porque me tocaba atender a la gente que siempre se le perdía la maleta. ¿Y quién se pone feliz cuando en un viaje se le pierde una maleta? Nadie. No conozco el primero. Y ahí Dios me llevó a ese lugar y permitió que yo trabajara ahí para fortalecer el dominio propio en mi vida. Porque recuerdo que la primera vez que atendí a un cliente y me recordó a mi mamá, me lamentó, y no de una manera chévere, me lamentó con unas palabras horribles. En mi mente yo me puse de pie y le partí la boca. Yo me imaginaba esa escena. Este semental poniéndose de pie y conectándole un jack directo entre el crucifijo de la nariz y la boca. ¡Po! Y esa persona cayendo en el piso. Eso me mostraba mi carne. Prívalo, pártele la boca. Tu mamá tanto que se fregó contigo. Y viene este hijo del diablo a decirte. Y mire, y la mente a mí se me iba lejos. Yo me imaginaba ese hombre privado. Pero también, en ese tiempo yo usaba una corbata, era parte del uniforme. Y yo tomé una medida. Fue algo que no sé si Dios me lo puso, no sé si a mí se me ocurrió, pero cuando yo estaba perdiendo el control, yo me apretaba la corbata. Recordando que yo estaba en una posición diferente a ellos. Y recuerdo que un día llegó un cliente que no solamente me mentó a mi mamá, me dijo que yo era un cobarde, que yo era un muerto de hambre, me dijo que yo no servía para, me dijo de cuánta cosa. A mí nunca nadie en la vida me había insultado tanto. Y yo me puse de pie. Y mis compañeros dijeron, ya está, lo clavó, le pegó. Pastor, ¿qué hizo usted? Mire, me puse de pie y empecé a llorar. ¿Y por qué empezó a llorar? Porque dentro de mí había una guerra que me decía, golpéalo. Y otra guerra y otro pensamiento que me decía, a Cristo lo insultaron más, a Él lo latigaron, a Él le pusieron la corona de espinas, a Él lo escupieron, a Él le quitaron sus vestidos y jugaron sobre ellos. ¿A ti no te ha pasado eso? Las palabras de la gente puede que te hagan daño, pero nunca permitas que te quiten el dominio propio. ¿Sabes cuándo una persona te gana una pelea? Cuando te quita el dominio propio. Y yo me puse de pie y empecé a llorar. Y le dije, así como usted, yo soy un hombre. Y quiero que sepa que no le tengo miedo. Pero me aguanto y me contengo por amor a Dios. El hombre me quedó viendo. No habló más una sola palabra. Yo decidí no atenderlo. Le dije a un compañero, encárgate. Y me salí de la oficina. Porque estaba huyéndole. No a él. Me estaba huyendo a mí mismo. Porque ya mi carne estaba al límite. Cuando tú te sientas expuesto a una situación, corre por tu vida. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Dice el proverbio que más vale perro vivo que león muerto. A veces queremos darnos la de Jean-Claude Van Damme. No, esto yo lo enfrento. Pero cuando lo enfrentas ya pierdes el dominio. Entonces, cuando algo esté amenazando tu dominio propio, no lo enfrentes. Mejor huye. Mejor quítate de ahí. Deja de estar expuesto a esa situación, pastor. Pero eso es ser cobarde. No, eso es ser sabio. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí cayó. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá ¿qué? Y acercaos ¿a quién? A Dios. ¿Y él qué? En esos momentos, usted huye de su carne, pero usted se tiene que acercar más a Dios. No es momento de dejar de orar, es momento de orar más. No es momento de dejar de venir a la iglesia, es momento de asistir a la iglesia. Mire, cuando usted tiene dominio propio,
usted va a tener una identidad correcta. La Biblia dice, ojo, en la primera carta a los Corintios, espérame. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, sino de qué, amor y qué, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y qué. Pero usted ahora mismo nos estaba diciendo, pastor, que nos enfrentáramos a aquellas cosas que nos quieren quitar el dominio propio. Es que no se trata de huir por cobardía, sino de precisamente, aquí dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué, poder. Y tú manifiestas poder diciendo, no voy a exponerme a perder mi dominio propio. Si usted tiene un problema con la pornografía, ¿qué hace usted en las redes sociales? Sálgase, elimine eso, porque en las redes sociales usted va a encontrar pornografía gratis en todo momento. En las redes sociales tú no vas a ver monjas y curitas, tú vas a ver mujeres vestidas de una manera vulgar, hombres vestidos de una manera vulgar. Si usted tiene un problema con la pornografía, usted no puede tener redes sociales. ¿Para qué son las redes? Para atrapar, ¿verdad? Hay gente que está atrapada y no se ha dado cuenta. Si usted tiene un problema con la pornografía, ¿acaso usted en el bendito TikTok? Si usted le quiere meter gallo a su marido, usted porque tiene redes sociales, sálgase de eso. Huya, tenga el poder de decir, voy a eliminarlo este mes mientras me fortalezco. Y si después tiene que regresar, regrese. Y dice que nos ha dado poder, ¿qué más? Amor. ¿Y qué más? Y dominio propio. A veces creemos que el no enfrentar algunas cosas es cobardía. No, es sabiduría. Todo lo que atente contra tu dominio propio, no lo enfrentes. Mejor quítate, evítalo. Pídele a Dios fuerza, fortalécete. Y te quiero decir algo, llegará un momento en que aparecerá, pero ya tú estarás fortalecido. Cuando Mike Tyson iba a pelear una pelea, o cualquier boxeador, los concentran, los sacan de su casa, no los dejan tener intimidad con sus esposas para que no se debiliten, no los dejan tomar, no pueden ir a discotecas, no pueden hacer muchas cosas, todo eso preparándolo para la pelea. No es que él dejó de ser hombre porque ya no está con su esposa, no, se está teniendo para tener más fuerza. Hay cosas que usted y yo como cristianos, si queremos dominio propio, tenemos que abstenernos. Una de ellas son las malas conversaciones. Donde haya una mala conversación, quítese de ahí. Huya. Donde hayan personas que estén pecando, quítese de ahí. Porque si no, el próximo será usted. Donde hayan personas que estén haciendo todo menos la voluntad de Dios, ahí tú no estés. Donde hayan personas haciendo iniquidades, tú no estés. Quien tolera, después lo hace. Hay que aprender a irse de los lugares a tiempo. Hay que aprender a cortar relaciones a tiempo. Hay que aprender a desconectarme de personas a tiempo. Eso es dominio propio, no cobardía. Mire, aún en la parte económica, le voy a hablar de la parte económica ahora. Cuando usted tiene dominio propio, usted controla lo que Dios le da. Usted puede controlar sus impulsos de gastar. Usted es un buen mayordomo. Cuando usted tiene dominio propio, usted no decide nada con prisa. Usted no toma decisiones económicas a la carrera, sino que usted sabe que tiene que
pensar en el después, no solamente en el ahora. Muchos de nosotros a veces entramos a las redes sociales o a una página web y sale un producto maravilloso. Y usted dice, lo necesito. Este producto va a hacer que se te quite ese barrigón en 2 días. Lo necesito. Y usted coge y lo compra. Y después llega un producto que ni tiene registro INVIMA. Un producto, pastor, ¿por qué lo dice? Porque me ha pasado. Un producto que no cumple con las condiciones, un producto que era una estafa, un producto que las pastillas vienen llenas quizá de almidón de yuca, de otra cosa, porque no sirven para nada. Pero como tú viste que te iba a quitar la barriga en 2 días, eso es lo que yo necesito. Cuando usted tiene dominio propio, usted piensa bien, usted analiza los pros, los contras y los después. Cuando tú tienes dominio propio, hay cosas de las que te vas a abstener para que tu economía esté en orden. ¿Cuántos quieren estar bien económicamente? Todos queremos estar bien, ¿verdad? Pero a veces no tenemos dominio propio para administrar nuestro dinero. Y entramos a un almacén por ahí, no voy a decir el nombre, pronto me meten una demanda. Pero es amarillo con verde. Tiene el nombre de una moneda extranjera. Y usted entra y todo lo que está ahí usted lo necesita. Y usted coge la canastica y empieza a echar. Y cuando va a pagar 500, 600, ay Dios mío, ya descompletaste el mercado. Y después, cuando te está llamando Afinia, que te está cortando la luz, Padre, todo espíritu de Afinia ahora lo reprendo, Señor. Padre, que se le dañe la escalera, que no vengan, que se les vare el carro, que no lleguen. Señor, que encuentren una pelea en el barrio. No es culpa de Afinia, es culpa tuya que te gastaste la plata donde no debías. Pero cuando tú tienes dominio propio, puedes controlar tu presupuesto, aunque tengas deseo de comprar otra cosa. ¿Sabe que muchas veces la economía de las personas no está mal porque el diablo esté metido, sino porque Dios no está metido? Hay personas que no tienen dominio propio para darle a Dios lo que es de Él. Y dicen, no, yo no voy a diezmar. Yo no sé por qué la gente piensa que la plata de aquí de la iglesia yo me la llevo en los bolsillos. Pero quiero decirle que yo aquí no toco plata. Y si usted no da en la iglesia porque cree que la plata se la va a meter el pastor en ropa y camioneta, usted no tiene dominio propio. Y usted quizás no conoce la dinámica de la iglesia. Mire, cuando tú tienes dominio propio, a ti no te cuesta darle a Dios lo que Él se merece. Y aún tú le das más. Pero cuando no tienes dominio propio, tú eres incapaz de diezmar. Tú eres incapaz de dar una buena ofrenda en la iglesia. Porque el amor al dinero te domina. Hay una cementotón, no, hombre, yo no voy a comprar cemento para la iglesia. Yo aquí en mi casa también necesito. Y siempre necesitarás mientras tú no des para Dios. La Biblia dice que mejor es dar que recibir. Mire, todo lo que yo necesito, Dios siempre me lo provee. Pero no siempre fue así. ¿Sabe desde cuándo pasó? Desde que yo decidí que el primer renglón en mi economía era cumplirle a Dios. A mí no me preocupa cuánto recibo. Mi preocupación primaria es que tengo que tomar de ahí para darle a Dios. Y es lo primero que hago. A mí no me preocupa que el sueldo haya llegado poquito. Eso no me preocupa. ¿Sabe cuál es mi preocupación? No darle a Dios. Y siempre priorizo darle a Él. Y aún con lo poquito, Dios puede bendecirme. Cuando yo lo pongo a Él en primer lugar, yo nunca voy a ser segundo. Finalizo aquí.
Cuando se habla de que una ciudad, cuando se habla de que el hombre que tenía dominio propio era como una ciudad amurallada, toda ciudad amurallada tenía puertas, tenía guardias y tenía horarios. Diga conmigo, tenía puertas, guardias y horarios. Cuando habla de las puertas, son nuestros hábitos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos. Cuando habla de los guardias, son las reglas que nos ponemos. Usted tiene que ponerse reglas si usted quiere prosperar. Pero si usted se gasta todo lo que usted recibe, usted nunca será próspero. Dicen los especialistas en finanzas que quien se gasta todo lo que recibe es pobre. No es pobre el que se gana 1 millón, es pobre el que se gasta todo el millón. Hay un hombre, que no me acuerdo el nombre ahora, pero un día leyendo uno de sus libros, él decía que una vida económica es el resultado de abstenerse de las cosas incorrectas en el momento correcto. Hay que aprender, amados, que no todo lo que se nos ocurre es lo que nos conviene. Mire, tenga reglas en su vida. Póngase reglas, porque de otra manera usted no va a tener dominio propio. Mire, una de las reglas que yo tengo es que yo no le quito el tiempo a Dios para dárselo a nadie. Mi tiempo con Dios es sagrado. Por encima de hablar con el que sea, mi tiempo con Dios es más importante. No, pero es que te citó el presidente. Más importante que el presidente es Dios. No, es que te citó un senador. Más importante que un senador es Dios. Es que te citó el alcalde. Más importante que el alcalde es Dios. Mi prioridad siempre es estar con Él. No es que yo voy a pasar todo el día orando y no voy a ir, no. Pero mi prioridad es Él. Mi primera cita es con Él. Mire, ponerse reglas va a ser incómodo al principio, pero te va a garantizar el éxito. Aunque no parezca, yo he venido bajando de peso. Un día vine a predicar aquí un domingo y cuando llegué a la casa y estoy viendo la foto, esta camisa me quedaba así, ¿ve? Los botones estaban que salían volando y le sacaban el ojo a alguno. Mire, así. Y llegué a la casa y estos benditos que le toman la foto a uno como sea, la culpa es de ellos. La camisa estaba así, ¿ve? Que se explotaba. Y llegué, cuando veo esa foto, hermano, me sentí mal. Me tragué un buche amargo. Y de ñapa me llama un tío mío que nunca me llama. Y me dice, sobrino, escuché una prédica tuya tremenda, Dios me habló. Oye, qué bacano. Pero tengo algo en tu contra. Dime, tío, ¿qué pasó? Estás muy pipón. Y me empezó mi tío, mire, yo creo que Dios lo usó para darme una manduquera. Pero gloria a Dios por esas manduqueras. Entonces yo tenía dos opciones, seguían lo mismo o tomaba acciones. Mire, y la primera acción, aquí está mi mamá y mi papá. Yo creo que yo desde que nací me gustaba el pan. Y esa noche le dije a mi esposa, hazme el favor y no me des más pan. Y tuve que decidir abstenerme. Tengo 6 meses que no como pan. Y he tenido que abstenerme de muchas cosas más. Mire, yo era el que llegaba en la noche a la casa y cogía ese caldero y lo ponía a sonar. Ra, ra, ra.
Me fascina el cucayo. Y me he tenido que soltar el cucayo. Y estaba así, y mire, voy bajando. Me he tenido que abstener de las gaseosas. Me he tenido que organizar para comer a tiempo. Me he tenido que abstener de comer hamburguesas, perros calientes y muchas cosas más. Me he tenido que abstener de comer a deshora aunque tengo hambre. Y no es fácil, pero hay cosas que nosotros vamos a perder y cuán importante es nuestra salud por no abstenernos de cosas que nos hacen mal. Y yo empezaba a aplazar y a decir, no, ya la semana que viene dejo el pan, la semana que viene lo dejo, la semana que viene voy a dejar arroz, y no dejaba nada. Y un día le dije, Señor, dame dominio propio. Mi hermana Lauri me mandó un video y ese video me tocó. Yo dije, tengo que tener dominio propio, porque a veces creemos que el dominio propio es para decirle que no es diablo, nada más. Pero el dominio propio también es para decirnos no a nosotros mismos, a nuestros deseos. ¿Y quiere que le diga algo? Cuando yo decidí que iba a dejar pan, una vecina que tengo por allá, todos los días llevaba pan a la casa. Y no cualquier pan, yo creo que ella debe estar conectada por ahí. Y llevaba unos panes bacanos. Y decía, pastor, aquí traje este pan, o yo. Y yo por dentro, pero comete un pedacito, un cachito. Hermano, hay que tomar decisiones serias. Y hay que estar dispuesto a abstenernos. Mire, se me estaba subiendo la presión. Tenía los triglicéridos altos. Los médicos me revisaron y me dijeron, en cualquier momento usted le puede dar algo, si usted no se controla. Y después, ¡ay, que el diablo! ¡No! La falta de dominio propio. Muchas veces el problema no es del diablo, es de nosotros mismos que no dominamos nuestra vida. Y tomé la decisión, me compré un extractor de jugo. Dije, no voy a tomar gaseosa, ahora voy a tomar extractos de jugos. Y empecé a tomar acciones, hermano, y sigo tomándolas. He perdido en estos 6 meses 4 kilos. Me siento mejor, respiro mejor. Todavía estoy en sobrepeso. Tengo que bajar 10 kilos más. Pero sé que lo voy a conseguir. ¿Sabe por qué? Porque me he estado absteniendo y me he estado esforzando. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros nunca alcanzamos porque nunca nos abstenemos de nada. Tú quieres tener un matrimonio bueno, pero no te abstienes de hablarle mal a tu esposa. No te abstienes de contestarle mal a tu marido. No te abstienes de ser cansona. No te abstienes de ser irresponsable. No te abstienes de ser callón. Y hasta que no te abstengas, no vas a ver lo bueno. Abstén la abstinencia que tengas que tener para que empieces a ver buenos resultados. Ay, pastores, que el diablo está en mi casa. ¿Sabe qué es lo peor? Que cuando la gente está mal, le echa la culpa a la iglesia y a los pastores. Ay, es que el pastor no ha ido a mi casa, por eso es que yo estoy así. ¿Por qué no vienes a la iglesia si yo estoy aquí todos los domingos? ¿Ah? No, porque es que yo estoy mal espiritualmente, porque el pastor no me ha venido a ver. ¿Sabes por qué estás mal espiritualmente? Porque tú no oras. No porque yo no he ido a tu casa, porque no dejas el pecado. Empieza a abstenerte para que veas la bendición de Dios sobre tu vida. En tu vida familiar, en tu vida emocional, en tu vida económica. Mire, yo me abstengo de comprar en tiendas. Pastor, ¿por qué? Porque se me va la plata más rápido. Yo tengo lugares donde voy y compro. Y son lejos. Me toca manejar hasta allá, sí. Pero lo hago porque quiero que mi economía esté bien. Hay momentos que voy por la calle y me provoca algo. Hay una mesa de frito ahí en el Alto Bosque que yo creo que era de los clientes número 1. Y ahora paso por ahí y veo la vitrina lleno de todo eso que me gustaba a mí.
Y le digo a la señora, Dios le bendiga. Paso por la panadería y huele a pan. Y me atrevo a saludarte al panadero. Hermano, bendiciones. Pastor, ¿y por qué no ha venido? Porque ahora tengo dominio propio. Frente donde estudian mis hijas venden unos pastelitos deliciosos. Y yo llegaba ahí todos los días y me comí un pastelito de esos llenos de azúcar. Y eso me estaba subiendo el azúcar. Pero ahora llego, los primeros días fue difícil, pero ya gracias a Dios puedo resistir. Mis amados, sí se puede salir de los problemas. Sí se puede tener una mejor vida. Quiero decirte que no es culpa del diablo, es culpa de que a veces nosotros no tenemos dominio propio. Tengámoslo. Y tú vas a ver cómo todo en tu vida mejora, cómo todo en tu casa mejora. Pastor, es que yo no tengo buenas oportunidades. Pastor, es que no consigo un trabajo de servicio. Organízate, prepárate, edúcate, fórmate. Abstente de estar en la esquina y busca la dirección de Dios y Él te va a ayudar y mejores puertas se te van a abrir. Pero recuerda, se necesita el dominio propio. Estás enfrentando una enfermedad. Mire, la enfermedad, lo primero que trata de gobernar es tu corazón, poniéndote miedo. Después empieza a gobernar tus pensamientos. Hasta llega un momento en que gobierna tu cuerpo. Pastor, entonces, ¿qué hago? Mire, no importa qué enfermedad tú tengas, si el gobierno de Dios está en tu vida, en cualquier momento tú puedes ser sano. Y la enfermedad no te matará, ni te llevará al estado en que tú crees que te va a llevar, ni en que los médicos dicen. Enfréntala. Pastor, ¿cómo la enfrento? Teniendo dominio propio, dejando que Dios gobierne tu vida. A mi hija, los médicos le dijeron que no iba a llegar a los 11 años, que nunca iba a escribir, que nunca iba a poder estar en la escuela. En los últimos meses yo he visto en ella algo tan bonito. Y apenas mi hija llega a la casa, la segunda, lo primero que hace es abrir su bolso, sacar sus cuadernos y se pone a hacer sus tareas ella sola. Y sabe, yo me quedo viendo, ni me acerco, me quedo viendo cómo hace sus tareas. Una niña que dijeron que no veía, una niña que dijeron que nunca iba a escribir, que nunca iba a hablar, que nunca iba a tener motricidad. Y ella se sienta a hacer sus tareas. ¿Y sabe qué estoy viendo yo ahí? El gobierno de Dios sobre mi vida. Estoy viendo que hubo un Dios que estuvo por encima de lo que ellos dijeron. Un Dios que estuvo por encima de los temores que habían en mi vida. Un Dios que estuvo por encima de mis circunstancias. Pero ¿sabe algo? Yo he tenido dominio propio para creerle no a los médicos, sino a Dios. He tenido dominio propio para que cuando las cosas han estado difíciles, seguir creyendo en Él y seguir esperando en Él. Alguien me dijo un día, llévala a tal ciudad que allá le van a poner unos choques en la cabeza y van a hacer esto y van a hacer aquello y la van a estimular eléctricamente el cerebro y ella se va a desarrollar y esto y aquello, sí. Y lloré y no sentí paz, así que simplemente no la llevé. Pero le voy a decir algo que nunca he dejado de hacer y es de orar. Y todos los días oro por ella. La petición número 1 en mi vida es por mi hija. Y nunca dejaré de pedir por ella. Nunca. Y nunca voy a perder el dominio propio de seguirle creyendo a Dios, vea lo que vea y pase lo que pase. Yo le sigo creyendo. Yo le sigo creyendo a Él. Creerle a Él es tener dominio propio. Porque estaba huyéndole, no a Él. Me estaba huyendo a mí mismo. Porque ya mi carne estaba al límite. Cuando tú te sientas expuesto a una situación, corre por tu vida. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió.